Estamos comenzando un nuevo programa y muchísimas gracias a todos aquellos que durante la semana estuvieron acompañándonos, ya sea a través de nuestra página web o también a través de la comunicación vía WhatsApp. Hoy tenemos un programa muy interesante. Se viene todo lo que es la actividad por la Teletón y bueno, hemos invitado a la gente de la Teletón a que nos acompañen para hablar de ese vínculo que tienen ellos como institución que rehabilita y por supuesto lo que ocurre después de un siniestro de tránsito. No se pierdan el programa de hoy y comienza en instantes y les prometo que va a estar muy bueno. Presentan este espacio empresas con responsabilidad vial. Cardiomóvil, un vecino médico. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos. COPSA, Línea Este. Hotel Cristal Tower. Mariño Rentacart. Sanatorio Mautone. Automóvil Club del Uruguay. Julio Selman. De Marco, transformamos tu espacio. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. IUTE, la energía que nos une. Y para comenzar el programa de hoy es un gusto recibir a la doctora Andrea González, que es la directora técnica de la Fundación Teletón. Un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenida a Conciencia Vial. Ya vamos a estar hablando de lo que es el vínculo de Teletón en lo que hace a la seguridad vial y a lo que es después de un siniestro. Pero antes, y para comenzar, está bueno también recordar un poco, aunque es muy conocida Teletón y que tiene su participación en ese vínculo muy directo con la gente en lo que es la Teletón propiamente dicho, pero esa maratón televisiva que será ahora en el 2 y el 3 de diciembre. Pero hablemos de la Fundación. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuántos son? ¿En qué están? ¿Objetivos de este año? La historia también, porque ya llevan un ciclo cumplido que ya los hace como formar parte de la historia de la rehabilitación en Uruguay. Bueno, Teletón abre sus puertas en mayo del año 2006. Llevamos 10 años de funcionamiento. Ya llevamos más de 3.600 niños atendidos, que bueno, en todos estos años ha evolucionado ampliamente en cuanto al número de niños, en cuanto al número de funcionarios y en cuanto a la experiencia en rehabilitación infantil. Somos un centro de rehabilitación que atendemos niños de 0 a 18 años de edad con discapacidad de origen neuromusculoesquelética. Y bueno, estos 10 años de funcionamiento han sido una gran experiencia desde lo personal, dado que mi formación en niños ha sido en Teletón, más allá de que, por supuesto, en facultad es donde me recibí de médico rehabilitador, pero bueno, en Teletón he crecido y vamos llevando 10 años de experiencia. Sí, como todo emprendimiento que tiene que ver con una rehabilitación hay que tener y empezar a generar también vínculos con la familia, con la sociedad, con los propios médicos que tienen que también desarrollar lo que en teoría se podía hacer. Digamos, en Uruguay había rehabilitación antes de Teletón, hay rehabilitación al mismo tiempo que Teletón, pero ustedes han sido un aporte importante. Por supuesto que sí, nosotros tenemos un modelo de atención que es único en el país, que es un abordaje interdisciplinario con múltiples disciplinas, ya sea desde el punto de vista médico y desde el punto de vista técnico. Trabajamos principalmente con el equipo, la familia y el niño. Los diferentes equipos de rehabilitación están formados por distintos técnicos. El médico de rehabilitación es el que dirige el equipo, pero intervienen otras disciplinas, como por ejemplo desde el punto de vista médico, neuropediatras, ortopedistas, entre otros, y desde el punto de vista técnico, la parte psicosocial, por psicólogo, trabajador social, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, hidroterapeutas, la piscina que es muy deseada y querida por los niños, y la parte de pedagogía, las maestras, bueno, entre otras, que no me quiero olvidar de ninguna. Y en diferentes áreas que se han desarrollado, como el taller de ortesis, por ejemplo, el área de ingeniería, el área de realidad virtual, el área de tecnología asistiva. Son desarrollos que en estos últimos años se han venido Bueno, lo que pasa es que en 10 años ha cambiado el mundo, ¿no? No solamente las terapias de rehabilitación, ha cambiado el mundo desde el punto de vista de lo que es el aporte tecnológico. Me imagino que también paradigmas de la rehabilitación habrán cambiado en estos 10 años. El trabajo los habrá obligado, o las experiencias los habrán obligado a recorrer caminos distintos a los que habían planeado originalmente. Ahí está, hay caminos de crecimiento, tratando de innovar año a año. Este año se inaugura lo que es el laboratorio de marcha,
que es el laboratorio donde se estudia la marcha del niño, que permite un mayor análisis desde el punto de vista osteoarticular, como decíamos, y muscular, y nos permite ser más exactos en los diagnósticos. Claro. Ustedes tienen casos que de repente son un tratamiento relativamente corto y otros que quizás han estado estos 10 años acompañándolos. Claro, va a depender de la situación del niño y de lo que el niño amerite. El niño ingresa al centro por un formulario de ingreso que lo deriva el médico tratante, ya sea el pediatra, el médico fisiatra, cualquier especialidad. Ingresa, se hace una evaluación en primera parte por el médico, rehabilitador y el equipo, y ahí se pautan los objetivos de tratamiento que van a depender de la patología del niño y van a depender, bueno, y allí pautamos los objetivos y el tiempo de ingreso. ¿Y en qué equipo va a entrar? Que bueno, ahora vamos a conversar un poquito de eso. Hay diferentes equipos que atendemos distintas enfermedades o situaciones. Y bueno, después se pautan, después de los programas que son limitados en el tiempo y con un objetivo determinado, y después se pauta cómo va a ser el seguimiento de ese niño en el tiempo, ¿verdad? Si lo tenemos que volver a controlar, si tiene que volver a un programa intensivo o tiene que volver a atenciones puntuales porque solo requiere una atención, como por ejemplo puede ser terapia ocupacional, que el niño tenga un problema en el miembro superior o haya que entrenar en cierta función o actividad de vida diaria. Y bueno, ahí pautamos lo que el niño pueda llegar a necesitar. Claro. Tú ahí adelantabas algo como que hay distintos equipos de trabajo. ¿Cuáles son esos equipos de trabajo? Bueno, los diferentes equipos, uno es de los que vamos a hablar ahora, que yo fui hasta hace pocos días el médico rehabilitador de ese equipo. Ese es directamente el vinculado al que ingresa por un siniestro. Ahí está, de lesiones adquiridas de la infancia que entran por diferentes causas, entre ellos puede ser un traumatismo. Después hay otros equipos que se dedican a otras patologías, por ejemplo, congénitas, mielomeningocele, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, que son enfermedades más complejas, progresivas y que bueno, requieren de una atención especial. Y después otro tipo de enfermedades, como por ejemplo alteraciones del miembro superior, entre otras. En todos los casos se llega derivado de un médico. Sí, casi siempre, sí, siempre es derivado por un médico con un formulario de ingreso. Claro, y después el tratamiento es para los padres, o sea, para el paciente, pero en general, como estamos hablando de niños, para los padres. Ahí está. ¿Esto tiene costos, es gratuito, tiene cobertura parcial, cómo lo cubre una mutualista? ¿Esto cómo funciona? No, Teletón, bueno, como todos saben... Sí, pero hay que preguntarlo igual. Por la colecta pública, y bueno, lo que se hace, sí, hay familias que tienen un costo, que son familias con mayores ingresos. Eso se hace por una evaluación social, evaluación psicológica y conversado siempre con la familia según sus posibilidades. Y ahí se pauta si el paciente tiene está cubierto plenamente o hay que hacer una especie de copago, hay que pagar una parte. Ahí está. La mayoría de los niños que ingresan a Teletón, generalmente no tienen un costo, que eso va a depender de la evaluación psicosocial que se hace. Vamos directamente a uno de esos grupos de trabajo que es el que tiene más vínculo con nuestro programa. En lo que hace a la seguridad vial, uno quisiera que no hubiera siniestros en los que estuviera involucrado la gente, que tuviera daños permanentes o daños difíciles de reponer. Pero la realidad es que ocurren y van a seguir ocurriendo. Aún mejorando las cifras, vamos a seguir teniendo lesionados en el tránsito y aún haciendo todas las cosas correctas, vamos a seguir teniendo fallecidos en el tránsito. Esa es una realidad de la que no escapa ningún país en el mundo. Ustedes forman parte del que actúa después del siniestro. A ustedes les llegan, en este caso, niños o jovencitos hasta 18 años que han sido víctimas de siniestros. ¿Cómo los reciben? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se pauta? ¿Qué es lo que han visto y qué es lo que se puede mejorar? Ahí está. Bueno, como les comentaba recién, nosotros tenemos un equipo que se está especializando. Desde el año 2010 se decide, dado el aumento de este tipo de lesiones, conformar un equipo que se dedique a este tipo de patologías y podamos adquirir la experiencia y la formación en este tipo de lesiones. Este equipo atiende las lesiones adquiridas de la infancia, que no son solamente la causa traumática. Pero dentro de este equipo, el 80%, aproximadamente entre el 70 y el 80%, son producidos por traumatismos de cráneo, por ejemplo. Y un alto porcentaje de ellos por siniestros de tránsito. Hemos tenido un número muy importante de adolescentes que bueno, viajaban en moto, sin casco, eso hemos visto. Es común, es moneda corriente eso. Ahí está, lo que llevó a conformar este equipo.
El paciente ingresa, luego de un traumatismo de cráneo, luego de un siniestro de tránsito, perdón, el paciente generalmente, más allá de su traumatismo de cráneo, tiene otras lesiones, generalmente es un politraumatizado grave. Sí, es alguien que pasó por la etapa, vamos a mencionarlo, es alguien que pasó primero por la etapa de internación, seguramente estuvo en CTI, sí. Lo primero que se buscó era preservar que siguiera vivo, más allá de lo crudo, la realidad es que las puertas de emergencia reciben jovencitos al borde de la muerte, con los que hacen un trabajo denodado para tratar de que no mueran, y después vemos cómo quedan. Ese es el primer paso. Ahí lo liberan, llega el punto en donde el paciente, se le da de alta. La mayoría de las veces cuando ingresa el formulario al centro viene desde los mismos centros asistenciales. Claro, el paciente aún está internado, pero bueno, nosotros como centro de rehabilitación atendemos, hacemos una asistencia ambulatoria, ¿verdad? En la etapa más que nada subaguda. La primera etapa es la etapa aguda de CTI, de estabilización del paciente, lo que tú mencionabas. Cuando ingresa al centro, como dijimos hoy, ingresa con su formulario y se hace un diagnóstico de la situación. O sea que a veces ingresa sin ingresar, es decir, ingresa pero todavía está internado en donde quedó. Y viene desde el sector de la internación. Claro. Hay otras veces que viene desde su domicilio, pero muchas veces el formulario ya viene desde la internación, que eso es lo más importante, que el paciente nos llegue en forma temprana. Que cuanto antes empieza el proceso de rehabilitación, va a ser mejor el pronóstico. Por supuesto, en los centros asistenciales también cuentan con especialistas y técnicos que ya empiezan el proceso en la internación, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, ingresa al centro, es en la etapa subaguda. Generalmente lo que se hace es, se hace el diagnóstico primario, o sea, se hace la evaluación inicial, que es la evaluación por médico rehabilitador y por neuropediatra, y lo evalúa todo el equipo. Allí se hace el diagnóstico, y se deriva al programa que se necesita. Nosotros tenemos varias modalidades de programas que va a depender de la gravedad del paciente. Y por la gravedad y no por la edad, ¿no? En realidad, en los programas como los hemos propuesto es por la gravedad del paciente. La edad influye mucho también. No es lo mismo un niño chiquito a un adolescente, por el tema de las atenciones. Un niño chiquito se fatiga más rápido, y tenemos que ir por hay más necesidad de apego porque de repente tiene que tener el vínculo familiar más cercano. Las familias, los tiempos, se dedica de tiempos diferentes. Pero igual, nosotros tenemos una modalidad diferente dependiendo de la gravedad del paciente, y bueno, y ahí en ese diagnóstico evaluamos a qué programa va a entrar. En los casos que la mayoría de las veces nos pasa, el chico que entra a Teletón entra en un estado de gravedad importante y después va evolucionando la mejoría. Cuando va evolucionando la mejoría vamos pautando qué tipo de programas y qué requerimientos tiene, ¿tá? Si necesita otros programas más intensivos o tal vez no necesite tanta intensidad según la recuperación. En todos los casos debemos entender que este es un camino bastante lento, ¿no? Lento, que lleva tiempo. Nosotros hemos tenido chicos que han ingresado por muchas semanas, por meses inclusive, que como ya decía, va cambiando según la situación del niño a diferentes programas de atención. ¿Es ambulatorio siempre? ¿Realiza la tarea y se vuelve a su casa o si es del interior hay donde quedarse? ¿Cómo se trabaja eso? Ahí está. En realidad la asistencia es ambulatoria, nosotros no tenemos camas de internación en rehabilitación, Teletón funciona como centro ambulatorio. Con los chicos del interior del país, bueno, según la evaluación que el psicólogo, el asistente social realicen, se les puede proveer el alojamiento y el traslado, que Teletón también lo cubre en aquellos casos que las familias no lo puedan cubrir. O sea, en ese aspecto las personas del interior sí tienen cómo quedarse en Montevideo. El tema, bueno, es que se alejan de las familias, son unos cuantos meses, son familias que ya vienen con internación prolongada, o sea, estos chicos, la mayoría de las veces tenemos más de un mes de internación, ¿verdad? Claro. En lo que era esa etapa primaria que ya hablábamos. Ahí está, con muchos días en CTI, estas familias tienen ya el desgaste propio de toda la situación que les pasó, más los meses lejos de su hogar, lejos de sus trabajos, todo. Pero bueno, ¿cómo se maneja el tema expectativas para estos jóvenes que se van a rehabilitar o incluso para el entorno familiar? Porque pensar en una recuperación al 100% es dificilísimo. Es muy difícil. No sé si tienen algún caso, pero es muy difícil. Después de un chico con traumatismo de cráneo, luego un siniestro o cualquier causa, ¿verdad? Es muy difícil llegar al 100%
O sea, que hay que prepararlo psicológicamente a él o a la familia, sobre todo. Nosotros trabajamos mucho con la familia y con el paciente. Digo, es principal, es nuestra base de trabajar con la familia, el paciente y sobre todo sobre el pronóstico, ¿verdad? Generalmente las mayores secuelas son las que más nos limitan la función, que son aquellas secuelas que afectan las funciones superiores, o sea, las funciones neuropsicológicas, todo lo que es lo intelectual, la atención, la memoria, el lenguaje, que son esas dificultades las que nos tienen mayor limitación en la vida para poder ser un ser independiente. Lamentablemente son esas las secuelas mayores que tenemos. ¿Cómo se trabaja eso? Cuando ustedes reciben un joven, ¿lo evalúan con la familia? ¿Son honestos con la familia de entrada o se trabaja con la familia para ir preparándolo? Y se le dice a la familia, bueno, porque a veces viste que los médicos, por un lado les exigimos que nos digan todo y por otro lado decimos, son muy crueles, mirá lo que me dijeron. Bueno, ¿cómo manejan ese mix que nos pasa a todos? Es muy difícil cerrar un pronóstico en un chico que recién entra, porque aparte nos han dado sorpresas muy lindas y nosotros no podemos de entrada ya saber la puerta qué es lo que va a ocurrir. La evolución, hemos tenido casos de una evolución muy favorable, que no quiere decir que sea el 100%, pero la evolución es muy buena, logran la independencia, la inserción en el centro educativo, en lo social, amigos, y ese es nuestro objetivo final. Entonces nosotros no podemos de entrada cerrar un pronóstico. Lo que nosotros hacemos es ir evaluando a medida que el tiempo va pasando y que el chico se va recuperando. Vamos también evaluando estas funciones que yo les contaba recién, las funciones neuropsicológicas, hacemos una evaluación neuropsicológica que nos ayude a hacer el seguimiento y saber dónde estamos parados para ver dónde tenemos que enfatizar el tratamiento. Muchas veces, después de todo el proceso de rehabilitación, que verdad que la parte motora es la que más se ve, ¿verdad? Que si el paciente va a caminar, no caminar. Generalmente, bueno, tenemos buenos resultados en ese aspecto, pero en la evolución tenemos que focalizar otros aspectos, que son los aspectos de la parte del aprendizaje, la memoria, la atención, y esos son abordajes que nos llevan más tiempo aún. Te propongo, para hablar de esos abordajes, hacerlo en un ratito, porque vamos a retomar la charla contigo en el programa de hoy, pero además vamos a ver un testimonio. Entonces, de repente, no es que vayamos a hablar puntualmente de ese testimonio solamente, sino que nos va a servir de base para hablar un poquito de lo que ustedes tienen como primera evaluación y quizás alguien que ya realizó todo ese largo camino y que logra esa rehabilitación positivamente. Te pido que te quedes un ratito con nosotros, como le pido a nuestros amigos, porque vamos a estar en instantes yendo a la pausa. Estamos en contacto con ustedes a través de WhatsApp, habilitado el WhatsApp para todos aquellos que quieran comentar o opinar para el programa o sugerir para otros programas. Pero además vamos a tener alguna otra nota antes de volver con la doctora y después sí estaremos con ella. Así que momento de ir a la pausa y les prometo que antes de terminar el programa estamos viendo ese testimonio y retomando la charla con la doctora Andrea González. Ya volvemos. Todos tenemos un vecino que, si tenés un problema, lo llamás. Se va para tu casa y mientras va en viaje te tranquiliza, te dice lo que tenés que hacer, te conoce a tus hijos, te da tranquilidad y seguridad. Porque le tenés mucha confianza. En Maldonado, todos tenemos un vecino médico. Cardiomóvil.